Cordial saludo, mi nombre es Andrea Fernanda Tovar, pertenezco al C Capitalito en el programa de agronomía. Voy a dar respuesta a las preguntas que elegí para el curso de microbiología de suelos. La primera pregunta dice, ¿en qué se diferencian las endomicorrizas y las ectomicorrizas? Bueno, las micorrizas son mutualismos entre las raíces vegetales y los hongos. Es una especie de relación simbiótica en la que ambos se van a ver beneficiados, tanto las raíces de las plantas como los hongos. Por un lado, los hongos van a transferir nutrientes desde el suelo a las plantas, nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas como lo es el nitrógeno y el fósforo. Y a la vez, las plantas van a transferir carbohidratos a los hongos. Podemos encontrar dos clases de micorrizas, las ectomicorrizas, que son las que están por fuera de la raíz de las plantas. Entonces, en las ectomicorrizas son las células de los hongos que forman una extensa cubierta alrededor del exterior de las raíces. Van a penetrar el tejido de la raíz, pero muy ligeramente, muy levemente. Y se encuentran principalmente en las raíces de los árboles que se encuentran en los bosques, como por ejemplo coníferas, hayas, robles, y también están mucho más desarrolladas en los bosques templados y en los boreales. En estos bosques, pues, la mayoría de las raíces de los árboles van a estar micorrizadas. Por otro lado, tenemos las endomicorrizas, que son las que están dentro de la raíz de las plantas. Entonces, una parte del hongo queda profundamente embebido en el tejido radicular, cumpliendo con la misma función de transferir los nutrientes desde el suelo a las plantas, y asimismo los hongos se van a ver beneficiados de los carbohidratos que van a transferir las plantas para que ellos realicen su respectivo metabolismo. La segunda pregunta dice, ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rhizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces? Bueno, el procedimiento de la formación de los nódulos en la mayoría de las rhizobias se da de la siguiente manera. El primer paso es el reconocimiento mutuo entre la planta y la bacteria. Forman una sociedad y ellos son unos socios. Entonces, lo que hacen es reconocerse mutuamente. La bacteria reconoce a la planta y la planta también reconoce a la bacteria. Y de esta manera, la bacteria se adhiere a los pelos radiculares de la planta. Luego, se da la secreción de moléculas de oligosacáridos de señalización. Aquí es donde encontramos los factores NOD por la bacteria. Entonces la bacteria secreta moléculas de señalización. Luego se da la invasión bacteriana del pelo radicular. Seguidamente las bacterias se trasladan al cuerpo de la raíz. Entonces se van a ubicar en los filamentos de las raíces de las plantas. A través de los filamentos de infección. Luego, seguidamente, se da la formación de células bacterianas modificadas. Estas las conocemos como bacterioides. Estas se van a dar en el interior de las células vegetales, de las células de las plantas. Y ahí es donde se desarrolla el estado fijador de nitrógeno. Y por último, se da la división celular continuada de la planta y de las bacterias. Ahí empieza a dividirse las células tanto de las bacterias como de las raíces de las plantas, lo que hace que se formen los nódulos radiculares ya maduros. Ahora vamos a ver cómo las plantas se benefician de estos nódulos radiculares. Como sabemos, es un mutualismo entre la planta y entre las plantas leguminosas y la bacteria.
Estas bacterias son fijadoras de nitrógeno y son muy importantes en la agricultura, ya que pues estas plantas son altamente cultivadas y son de gran importancia en la industria agroalimentaria. Entonces, debido a que estas plantas tienen la capacidad de crecer sin el aporte de fertilizantes nitrogenados, pues se van a reducir el costo en fertilizantes y también se va a reducir los efectos de contaminación en los suelos y en las aguas. Entonces, en la gran mayoría de los mutualismos entre plantas y microorganismos, pues lo que sucede es que se incrementa la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas. En este caso, estas bacterias son fijadoras de nitrógeno. Lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico para que las plantas lo puedan asimilar, lo puedan absorber. Y como sabemos, el nitrógeno es un nutriente esencial para el desarrollo de las plantas. Y por otra parte también las van a defender de patógenos, ya que al formarse los nódulos en las raíces de las plantas, entonces no van a permitir el ingreso de agentes patógenos que puedan causar daño a las plantas. Entonces, en la simbiosis hay una sociedad, unos socios, y estos socios pues se llaman simbiontes. La mayoría de las bacterias fijadoras de nitrógeno que son simbiontes se llaman rizobias. Estas pues pueden crecer de forma libre en el suelo o pueden infectar las plantas leguminosas, causando la formación, como ya lo mencionamos, de los nódulos radiculares, que hace que las bacterias fijen el nitrógeno atmosférico, el nitrógeno gaseoso, y por lo tanto estas leguminosas que tienen los nódulos en sus raíces pues pueden crecer bien en suelos que estén desnudos, en suelos que no estén fertilizados, que sean deficientes de nitrógeno. Ellas van a crecer de forma adecuada, van a tener un buen desarrollo, ya que pues tienen los nódulos radiculares que les permite fijar el nitrógeno que está en la atmósfera. Bibliografía. Muchas gracias por su atención.